De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Con ustedes Norberto Terraza y Doris Gómez. Hoy nos acompaña Natalia Pérez. Ella estudió artes plásticas en nuestra sede y también es estudiante de la maestría en artes plásticas y visuales. Bienvenida, Natalia. Gracias. Bueno, primero cuéntanos por qué decidiste estudiar artes plásticas. ¿Qué sabías de este programa y si de pronto tenías, no sé, algún tipo de habilidad artística o algo por el estilo que te motivara? Pues la verdad sabía muy poquito. Yo empecé como a dibujar mucho en el colegio y pintaba, pues y entonces uno como que, yo voy a estudiar arte. Y eso fue como en noveno, de hecho, tenía como muy claro lo que quería hacer. Bueno, y decidí en la Nacional porque me habían dicho que era mucho más libre y que era como más encaminado a desarrollar un proyecto como artista y no tanto como a hacer pues muy teso pintando o en cierta técnica, ¿cierto? Pero en realidad no tenía mucha idea como pues de lo que era artes plásticas. Entonces, sí llegué un poquito como perdida, pero fue fácil acoplarse. ¿Y cuando llegaste a la universidad, qué encontraste? ¿De qué se trata tu carrera? Pues es como básicamente tener algo que decir y hacer como una investigación sobre eso y encontrar unos medios para decirlo y expresarlo. Bueno, y yo sí quisiera saber qué piensa un padre de familia cuando su hija le dice que quiere estudiar artes plásticas. Pues la verdad es que la mayoría de las veces y como mis compañeros no es muy bien recibido. Por mi parte pues fui muy afortunada porque mis papás sí me apoyaron mucho, pues mi mamá pinta también, entonces se sentía como familiarizada con lo que iba a hacer y pues no pusieron como oposición, no hubo oposición de parte de ellos, pero pues no sé, de pronto sí tenían un poquito de aprensión por de pronto el ambiente, pues la gente tiene como muchos mitos acerca de lo que es estudiar artes y eso, pero... ¿Y cuáles son esos mitos? Conversemos un poquito de eso, porque me imagino que también muchas de las personas que nos escuchan tienen esas ideas en la cabeza. Pues son mitos como de que uno no hace nada, que es un mucha vago, marihuana, sí. No sé, cosas así, pues, pero la verdad es que eso es como en todo, no sé, pues yo la verdad me he encontrado con gente muy responsable, con gente pues muy vaga, pero depende de las personas, no depende, pues no es como de una comunidad específica, como en todo, pues hay de todo. ¿Y qué materias ve uno cuando estudia artes o cómo es como el trabajo pues ya en la parte académica? Hay unas materias como dirigidas a la técnica, hay pintura, hay escultura, hay fotografía, hay video y son como unas básicas. También hay unas selectivas donde uno ya puede profundizar más como de pronto en esos medios que le interesan, pero hay unas básicas de cada una. Y pues como columna central de eso está el taller central, que es un espacio desde que uno entra donde empieza pues como a plantearse unas preguntas acerca de lo que quiere decir, de los medios con los que los va a decir y eso lo desarrolla durante todo el periodo académico. Un maestro en artes plásticas, ¿en qué se desempeña? ¿Qué hace? Pues es complicado, pero pues muchos son docentes, pero la mayoría pues de las personas yo creo que entran a estudiar artes pues tienen como esa idea de ser artistas, que es pues como poder hacer obra y exponer y vender y pues vivir de eso, pero es difícil, pero pues yo creo que no es imposible. Cuéntanos, esta es una sede, una universidad especialmente dedicada a la formación en ingeniería. ¿Cómo fue para ti el paso por la universidad y como la relación con la gente de las otras áreas? ¿Cómo ves que perciben a la gente que estudia artes y finalmente a los artistas? Pues no sé, es curioso porque de todas formas también tiene una idea muy como de papá y mamá. Pues sí, es como ustedes los de artes no hacen nada y no sé qué, pues pero no sé, es muy respetable. Supongo que ellos tienen mucha rigurosidad en algunas cosas. De todas maneras, lo que ellos van a salir a hacer tiene unos compromisos como más, no sé, sociales, ¿cierto? Uno de todas formas es más independiente y no sé, pero... Pues sí, que es muy curioso porque pues cuando uno está cercano como a la dinámica de la universidad, ve que inclusive para quienes estudian artes el campus se convierte como en un espacio también para intervenir,
porque acá una vez pasa y se encuentra como con intervenciones que hacen los estudiantes de artes y es una forma también muy bonita como ustedes se integran como a la dinámica de la universidad. ¿En qué clases o esas intervenciones que hacen en el campus son producto como de qué? ¿De qué actividad? Depende es como de los intereses pues de cada estudiante. En las clases por lo general, pues al menos en las que yo tuve no nos ponían a hacer tanto como intervenciones espaciales, pero sí tengo muchos compañeros que les interesa eso, entonces se apropian pues de su entorno, de lo que tienen acá. Natalia, yo me imagino que esto impacta mucho como en la forma de ver la vida. ¿Tú nos puedes contar al respecto? O sea, como cuando ingresaste y luego, en estos momentos, ¿cómo te ha impactado la carrera? Pues no sé, es un proceso muy bonito porque de todas formas, al fin y al cabo uno en su proyecto de trabajo está hablando de su vida y de las cosas que lo tocan. Entonces, pues uno aprende como a ver las cosas muy distinto porque las está abordando también desde el arte, entonces las puede ver desde otros puntos de vista que a lo mejor las otras personas no tienen. Es muy interesante. En estos días de hecho estaba hablando con una compañera que está haciendo la maestría en artes y ella era comunicadora audiovisual y me decía pues que había aprendido a ver como las cosas muy distinto y hacía un paralelo con procesos de vida normales y cómo los podía abordar desde el arte y pues era muy interesante. Cuéntanos, ¿por qué línea te fuiste tú? Pues a mí me interesa mucho como la imagen, entonces pinté un tiempo en el pregrado, pero ya luego me fui como mucho por la fotografía y eso es lo que he estado trabajando desde que salí del pregrado. Y cuéntanos de qué se trató tu proyecto de grado, que inclusive ganó una mención especial en la facultad y gracias a eso estás ahora estudiando la maestría. Pues mi trabajo en general ha sido mucho como enfocado a cómo la imagen media pues en algunas cosas como de la vida, ¿cierto? Entonces en el trabajo de grado pues empecé a trabajar con unas fotos del archivo de mi familia y de mis amigos y pues el archivo que había ido construyendo de imágenes en general pues en mi computador, pues que es lo que uno hace, ¿no? Esa carpetica de mis imágenes y eso. Y las empecé como a elaborar y a pensarlas pues como eran mediadoras de los recuerdos, de la memoria, de relaciones familiares. El trabajo se llama huellas mnémicas, que son como esos tracitos de recuerdo que se activan como con cositas. Y pues sí, era eso. Muy interesante. ¿Y cómo es eso que te ganas un premio? ¿Cómo funciona eso en la facultad? En el último semestre pues del trabajo de grado pues uno desarrolla su trabajo que igual ya viene en este proceso de taller central y luego abren unas convocatorias y vos mandas tu proyecto y la verdad yo no sé bien quién lo lee pues o quiénes son los jurados, pero ya ahí seleccionan uno y te dan una beca para estudiar un posgrado, pues te dan el primer semestre de algún posgrado en la universidad, puede ser en la sede de Bogotá o en cualquier sede. ¿Y tú decidiste estudiar acá? Sí. Pues me pareció que todavía tenía como muchas cosas que aprender de los profesores y un espacio pues muy propicio. ¿Por qué consideras que tu trabajo de grado ganó? Pues no sé. Una buena pregunta. Sabes que yo en serio pensé en algún punto y no estoy siendo pues modesta ni creí que iba a pasar pues como sin pena ni gloria, pero en realidad fue una cosa que hice como muy del corazón, pues fue como muy a conciencia, ¿cierto? Entonces, pues de alguna forma cuando uno hace esas cosas, el trabajo inevitablemente es fuerte, supongo. Y además yo creo que también trataba un tema que genera cercanía en cualquier persona, sí. Porque yo creo que todos, como tú misma lo decías ahorita, todos tenemos una carpeta con nuestras imágenes, todos tenemos de alguna forma como esos elementos fotográficos que dan cuenta de las relaciones familiares y personales. ¿Y cómo fue ese proceso para que llegaras a ser profesora justamente del taller central que nos contabas que es como básico en todo el proceso de formación de un maestro en artes? Pues después del primer semestre, que era como lo que cubría la beca de la maestría, apliqué a unas becas de la Facultad de Arquitectura. Y pues en estas becas se llama asistente auxiliar de docencia, algo así. Entonces pues te dan también como el semestre y aparte uno da clases. Entonces pues no sé, a los profesores les pareció como interesante, supongo, que alguien pues también joven y se metiera pues como al grupo de trabajo de central y diera su punto de vista a los estudiantes. ¿Cuántos años tiene Natalia? Tengo 24. No, mire, también un dato interesante para que los oyentes también se ilustren un poco sobre el tema. Natalia, ¿qué otras becas tiene la facultad? Tiene esa de auxiliar de docente y tiene otra que es
que no me acuerdo cómo se llama, pero solamente cubre el 50% del periodo académico. Pero pues me parece bacano porque de todas formas están dirigidas a personas jóvenes, son como para menores de 28 o algo así. Entonces pues obviamente las posibilidades son mucho más grandes de que uno se la pueda ganar. No sé, pues sí, en serio abre muchas puertas también para adquirir, por ejemplo, pues experiencia como docente. Eso fue pues, no, yo creo que va a ser muy importante pues en mi experiencia y eso. ¿Y qué se requiere para postularse? Sí, el promedio. Ah, con el promedio. Ajá, uno aplica con el promedio y sí, ya. ¿Y solamente es para estudiantes de la universidad o ya tiene que ser cuando está estudiando? Yo creo que no, yo creo que porque cuando uno se presenta también presenta una carpeta y yo creo que la carpeta también tiene calificación, entonces desde el principio... La carpeta es como un brochure donde sí, muestran... y el proyecto, y el proyecto para la maestría. Yo creo que ese proyecto y esa carpeta tienen como Un calificación, entonces uno puede aplicar de entrada esas becas y además también a nivel nacional hay otra beca que también es buena, también da para ser docente, pero esa sí tiene como más cosas para aplicar, la de la facultad es mucho más cercana y más fácil. Bueno, Natalia, tú que tuviste la experiencia de pasar por la universidad, ¿qué contrastes ves con los artistas que son empíricos? O sea, los artistas que nunca pasan por la universidad. ¿Cuál es la diferencia o cómo ves tú ese contraste? Pues yo no creo que para ser artista haya que pasar por una academia, pero la verdad es que sí se vuelve una plataforma muy importante como para poder compartir los procesos con otras personas que también los están haciendo, pues en cambio uno por allá en la casa solo no tiene como alimentarse de otras cosas y aparte para aplicar a proyectos y a convocatorias siempre te piden también un título, entonces pues facilita la verdad.